Hola, buenas noches. Mi nombre es Mato Reyes y vamos a hablar sobre los dilemas éticos aplicados a un caso. Bueno, para iniciar, pues, digamos, tenemos un caso, resumidamente, sobre pues, dos policías colombianos, los cuales están, pues, trabajando en el proceso, digamos, de captura o, pues, digamos, de investigación acerca del Golfo. Entonces, digamos, en este dilema nos plantean la situación que dos de estos policías son rehenes del clan del Golfo, a lo cual hace que estos policías, sus compañeros, tengan ciertos dilemas para obtener la información de dónde están sus compañeros. Entonces, en el transcurrir del relato nos habla sobre cómo el clan del Golfo les plantea que la única solución para que ellos devuelvan los rehenes es entregando a estos dos capturados, que son del clan del Golfo. Entonces, a partir de esa conflictividad, por decirlo de algún modo, pues digamos el comandante del corregimiento ordena a dos policías, Nelson y Juan, a que interroguen, digamos, a los capturados y que les den información donde se encuentran para hallar los secuestrados. Pero en este dilema, el comandante les dice a sus dos subordinados que tienen autorización de buscar información de cualquier otro modo, ¿cierto? Entonces, a lo que hace referencia es al tema de tortura. Entonces, a partir, digamos, de ese dilema que están teniendo Juan y Nelson, de si llegar a un modo violento para obtener la información o definitivamente no cumplirlo de ese modo o no buscarlo de ese modo. Entonces, digamos, los criterios que vamos a tomar, pues digamos, en este video fueron las diversas opciones, también qué argumentos en contra o a favor de cada uno. Eh, También a partir de eso se elaborará unos argumentos con base, digamos, al punto anterior y por último, pues darle solución al dilema desde nuestra postura. ¿Listo? Entonces, digamos, las dos más vistas es si torturamos o no debemos torturar, debemos buscar, pues, digamos, cómo generar una solución o un acuerdo con el clan para poder, pues, digamos, resolverlo de la mejor forma. Pues, digamos, personalmente, pues, digamos, eh, en la primera opción de torturar, pues, digamos, lo veo muy relacionado con esa ética que a veces conocemos como consecuencialista. ¿Quién nos quiere decir eso? Que basamos nuestras decisiones, nuestro accionar, por saber o bajo el criterio, por decirlo de otro modo, eh, de ver si qué consecuencias trae ese tipo de decisiones. Entonces, digamos, claro, en un primer plano nos muestran cómo estos dos policías, al ver que la consecuencia, al no obtener información, es la muerte de sus dos compañeros, pues digamos, nos plantearía que sí deberían estar pensándolo de algún modo de torturar o pues buscar de cualquier modo la información pues para rescatar a sus compañeros policías. Pero tenemos en contraparte a Kant con su ética kantiniana, la cual nos plantea que no debemos basar nuestras decisiones o nuestros pensamientos bajo ese mismo criterio de las consecuencias. Él dice que efectivamente tenemos que tener un criterio propio para poder decidir, pero que este se ve también muy relacionado pues con las normas éticas socialmente habladas. Él dice, no es de que pienses por todos, pero piensa individualmente sin tener como base las consecuencias o no. Debes hacer las cosas porque son así, son justas y pues son reales, por decirlo de algún modo. Entonces, digamos, en este dilema vemos como
los policías tienen una primera postura planteada de defender a sus compañeros a cualquier costa, sin importarlo, sin importar qué consecuencias traiga esto al afectado, sino bajo su criterio de las consecuencias de rescatar a sus compañeros. Por otra parte, eh, que personalmente es la que creo que es más acertada, eh, es sobre cómo no debemos basarlos. Ellos tienen un rol como policías y ellos deben, bajo sus juramentos, bajo sus lemas, por decirlo de algún modo, pues efectivamente son los guardianes o los que defienden estos derechos humanos. Y sabemos que la tortura es uno de los grandes delitos que se cometen en el conflicto armado o en actos bélicos y va en contra de sus premisas o sus lemas de proteger a las personas, independientemente de su condición, sean presos, no sean presos, bajo una constitución que también nos rige, la Constitución de 1991, donde se hablan sobre los derechos fundamentales, el cual también tienen que ver la vida. Entonces, en este devenir de dos cosas, se puede llegar a argumentar que cualquiera de las dos opciones que tomen los policías se verán inmersos en estos dilemas. ¿Por qué? Porque los dilemas son ese proceso mediante el cual pues ponen a una persona con una o más opciones a decidir, pero cualquiera de las dos tiene algún tipo de consecuencia grave, por decirlo de algún modo. Entonces, en esas, digamos, diversas opiniones, pues yo creería personalmente que se debería manejar bajo la resolución. Esos son los argumentos que podemos ver a favor, pues de que efectivamente se debe buscar un proceso de unión, de tratado, por decirlo de algún modo, entre estas docentes, entre tanto la policía como el clan de Glofo, pues para poder salvaguardar las vidas. Pues efectivamente, si lo viéramos consecualmente, pues evidenciaríamos que deberíamos torturarlo para tener algún tipo de información. Pero pues creo que en contraparte, que creo que es la mejor opción, eh, regirnos bajo Kant, el cual nos va a decir que efectivamente a favor tendremos que estamos respetando la vida de una persona, tampoco estamos pensando en las consecuencias que esto nos traerá en el sentido de que pues le hagan daño o no a los dos secuestrados y pues tampoco genera una vulneración de derechos, pues digamos, a los presos. Claro, pues digamos, en contraparte, pues muchos dirán que en ese proceso de esperar, de tratar de negociar, pues puede ser que mueran estos policías. Pero creo que si nos bajamos en un concepto de buscar dialogar, pues se podrán solucionar de mejor forma. Como antes lo hablaba, creo que la resolución de, digamos, de este conflicto se debe hacer bajo las conversaciones, bajo el diálogo, bajo el tratar, digamos, de unir estas dos conflictividades y buscar de cualquier forma no vulnerar los derechos de unos o de otros. Y este sería mi propuesta o